Hoy exploraremos un tema que despierta curiosidad, reflexión y en muchos casos cierta inquietud. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Y qué lo hace tan grave que ni siquiera su amor y misericordia infinitos pueden cubrirlo? Tal vez al oírlo ya tengas una sospecha, o quizás te genere duda, porque si algo caracteriza nuestra fe, es creer que Dios es un Dios de perdón, de segundas oportunidades. Las Escrituras lo confirman una y otra vez. Pedro negó a Jesús, Saulo persiguió a los creyentes, y aún así, ambos hallaron redención. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué falta puede ser tan poderosa que quede fuera del alcance de esa gracia divina? Antes de responder, debemos comprender algo fundamental. ¿Qué representa realmente el perdón de Dios? A menudo lo interpretamos como algo automático, como si Él estuviera obligado a perdonar todo, sin importar nuestras intenciones o nuestra actitud hacia su presencia. Pero la realidad es mucho más profunda. El perdón divino no es una transacción sin sentido. Es una invitación al cambio, una oportunidad para acercarnos a Dios, reconocer su amor y permitirle transformar nuestro corazón. Y cuando entendemos esto, comenzamos a ver por qué existe un pecado tan particular que Dios no puede perdonar. Este mensaje no busca causar temor, sino inspirar reflexión sobre nuestras decisiones, sobre cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo y cómo respondemos a su voz. Así que, si alguna vez te has preguntado si existe algo capaz de separarte totalmente de Dios, acompáñame hasta el final. Analizaremos lo que enseña la Biblia, paso a paso, para descubrir cuál es ese pecado imperdonable y por qué debemos evitarlo. Primera parte, ¿qué enseña la Biblia sobre el pecado imperdonable? Para comprender cuál es el único pecado que Dios no perdona, debemos ir directamente a la fuente, la palabra de Dios. No se trata de una idea humana ni de una interpretación libre, sino de algo que Jesús mismo explicó. En el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús pronuncia unas palabras que estremecen. Por eso les digo, todo pecado y toda blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Percibes el peso de esas palabras? Jesús establece un límite, una línea que no se debe cruzar. Pero antes de alarmarnos, es necesario comprender su sentido. ¿Qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque, seamos sinceros, esa expresión puede sonar abstracta si no la analizamos con cuidado. La blasfemia es un acto de desprecio, un rechazo consciente hacia algo sagrado. Y en este contexto, el Espíritu Santo representa más que una figura divina, es quien actúa en nosotros para guiarnos al arrepentimiento, acercarnos a Dios y transformarnos desde lo más profundo. Es, por decirlo así, el puente que conecta nuestra humanidad con la gracia divina. Por tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazarlo deliberadamente, negarlo o despreciarlo. En otras palabras, cortar ese puente. Es cerrar la puerta a la única ayuda capaz de conducirnos al perdón. Y aquí radica la clave. Dios nunca fuerza a nadie a aceptar su misericordia. Él la ofrece libremente, pero somos nosotros quienes decidimos recibirla o no. Cuando alguien desprecia la obra del Espíritu Santo, está rechazando la única vía hacia la gracia. Imagina esto: estás en medio del océano y alguien te lanza un salvavidas, pero tú, por orgullo o incredulidad, decides no tomarlo. ¿De quién sería la responsabilidad si terminas hundiéndote? Esa es la esencia de este pecado. No se trata de que Dios no quiera perdonar, sino de que la persona elige no ser perdonada. Es el resultado de un corazón que se niega a abrirse, que rechaza de forma constante al Espíritu Santo. No es un error momentáneo ni una caída pasajera,
sino una actitud persistente de rechazo hacia la única fuente de redención, sino de una actitud constante de rechazo. Y por eso Jesús lo subraya con tanta firmeza. Ahora que comprendemos con mayor claridad el significado de este pecado, en la siguiente parte profundizaremos en por qué es tan grave y cómo afecta nuestra conexión con Dios. Segunda parte, ¿por qué este pecado es tan grave? Ya sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en rechazar, despreciar o negar de manera consciente su obra en nuestras vidas. Pero surge la gran pregunta: ¿por qué es una falta tan seria? ¿Qué la diferencia de las demás hasta el punto de ser imperdonable? Para entenderlo, debemos considerar el papel del Espíritu Santo. Él es quien nos convence del pecado, quien nos muestra nuestras faltas, pero también quien nos guía hacia el arrepentimiento. Es como una luz que ilumina el camino en medio de la oscuridad, mostrándonos la dirección hacia Dios. Sin esa luz, estamos perdidos. Ahora imagina a alguien que decide apagar esa luz, no por ignorancia, sino por decisión propia, plenamente consciente de lo que representa. Es como si dijera: no quiero tener nada que ver con Dios, no necesito su perdón ni su gracia. Cuando una persona llega a ese punto, ya no hay espacio para el arrepentimiento, porque ha dejado de reconocer su necesidad de ser perdonada. ¿Cómo podría Dios perdonar a quien no desea ser perdonado? Es como un enfermo grave que rechaza el único tratamiento capaz de salvarlo, convencido de que no lo necesita o de que está bien tal como está. En ese caso, ¿qué puede hacer el médico? Absolutamente nada. No por falta de poder, sino porque el paciente ha cerrado toda posibilidad de curación. Esa es la raíz de la gravedad de este pecado. Dios no obliga a nadie a acercarse a Él. Su perdón es un regalo, pero como todo obsequio, necesita ser aceptado. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar ese regalo, y aún más, renunciar al único medio que nos conecta con Dios. Es como destruir el único puente que nos permite cruzar hacia la vida eterna. El apóstol Pablo lo explica claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí está el punto clave. No se trata de que Dios no quiera perdonar, sino de que el corazón de quien comete este pecado se ha endurecido tanto que ya no deja espacio para el arrepentimiento, la transformación ni la redención. Y sin arrepentimiento, el perdón no puede existir. En la siguiente parte veremos cómo identificar si estamos en riesgo de caer en este pecado y qué pasos podemos seguir para mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero por ahora, reflexiona en esto. Dios siempre está dispuesto a perdonar. La verdadera pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar su perdón? Tercera parte. ¿Cómo saber si estás en peligro de cometer este pecado? Ahora que comprendemos qué representa este pecado y por qué es tan grave, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos saber si estamos en riesgo de cometerlo? Es una inquietud común y completamente válida, porque nadie desea vivir alejado de Dios. Veamos esto con calma. Primero, quiero que tengas paz. Si en algún momento te has preocupado por este tema, si has sentido inquietud al preguntarte si alguna vez lo has cometido, eso ya es una señal alentadora. ¿Por qué? Porque quien realmente ha cometido este pecado no experimenta preocupación alguna. Su corazón se ha endurecido tanto, está tan cerrado a la obra del Espíritu Santo, que ni siquiera considera la posibilidad de buscar a Dios. En otras palabras, el simple hecho de sentir esa inquietud es evidencia de que el Espíritu Santo aún actúa en tu interior, porque Él es quien despierta esa sensibilidad y esa voz que nos impulsa a volver a Dios. Ahora bien, no debemos confundir esto con los errores que todos cometemos. Muchas personas creen que haber dicho algo inapropiado o haber actuado mal en un momento de debilidad equivale a cometer este pecado.
pero no es así. Recuerda que Jesús enseñó que incluso las palabras dichas en su contra pueden recibir perdón. Lo que distingue a este pecado es la persistencia en rechazar la verdad, una negativa consciente y deliberada a la obra del Espíritu Santo. Imagina a una persona que conoce el mensaje de Dios, entiende su gracia y su amor, pero decide, una y otra vez, rechazarlo, no por falta de comprensión, sino porque no desea aceptar lo que el Espíritu Santo le muestra. Es como si alguien se tapara los oídos justo cuando le están explicando cómo salvar su vida. Esa actitud lleva inevitablemente a un punto sin retorno. Entonces, ¿cómo saber si estamos en peligro? Hay ciertos signos que pueden ayudarnos a reconocerlo. Indiferencia espiritual, cuando alguien se vuelve completamente insensible a las cosas de Dios, hasta el punto de no mostrar interés ni preocupación por su relación con Él. Rechazo constante del Evangelio. No se trata de las dudas normales de la fe, sino de una resistencia continua y voluntaria a aceptar el mensaje de salvación. Hostilidad hacia la obra del Espíritu Santo. Esto se refleja en burlas, desprecio o incluso intentos de desacreditar la acción del Espíritu en la vida de otros. Lo esencial es permanecer atentos a estas señales y mantener el corazón abierto. La Escritura enseña en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Si protegemos nuestro interior y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, no tenemos por qué temer. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo mantenernos a salvo de este pecado y cómo fortalecer una relación con el Espíritu Santo que nos mantenga firmes en la fe. Pero por ahora, reflexiona en esto: Dios nunca nos deja solos en esta lucha. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a guiarnos, ayudarnos y renovar nuestra fe. Solo debemos abrirle la puerta. Cuarta parte: cómo protegernos del pecado imperdonable. Ahora que comprendemos qué representa este pecado y cómo identificar los riesgos de caer en él, debemos hacernos una pregunta clave: ¿cómo podemos protegernos de algo tan serio? Porque, siendo sinceros, todos fallamos, todos tropezamos y ninguno desea alejarse de Dios. El primer paso es centrarnos en lo esencial: nuestra relación con el Espíritu Santo. Él no es una energía ni una idea abstracta, sino una persona real, la tercera en la Trinidad, que habita en cada creyente. Es quien nos consuela, guía y transforma. Si deseamos evitar rechazarlo, debemos fortalecer nuestra conexión con Él. Esto puede parecer complicado, pero no lo es. No necesitas seguir 1000 pasos, ni alcanzar la perfección. Solo se trata de cultivar hábitos sencillos y sinceros. 1. Reconocer su presencia cada día. A menudo pensamos que el Espíritu Santo está lejos, pero en realidad está más cerca de lo que imaginamos. Empieza tus días con una oración sencilla: Espíritu Santo, guíame hoy, háblame y muéstrame tu camino. Ese gesto abre tu corazón y te recuerda que no estás solo. 2. Escuchar su voz. El Espíritu Santo habla de muchas maneras: por medio de la palabra, la oración o impulsos suaves en nuestra conciencia. Pero si vivimos distraídos, no lo escucharemos. Aparta momentos de silencio y atención para percibir su dirección. 3. Mantener un corazón humilde. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para escuchar al Espíritu. Cuando creemos que podemos hacerlo todo solos o que no necesitamos corrección, cerramos la puerta a su guía. Un corazón humilde reconoce sus errores y busca mejorar. Como enseña la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando llegue el momento. 4. Arrepentirse sin demora. Todos cometemos errores, pero lo importante no es la caída, sino la respuesta. Si sientes que has hecho algo mal, no lo postergues, acude a Dios de inmediato. El arrepentimiento es un acto de humildad, una manera de reconocer que dependemos totalmente de la gracia divina. No dejes que la culpa ni el rechazo
ocupen espacio en tu corazón. Recuerda siempre que Dios está dispuesto a perdonar cuando acudimos a Él con sinceridad y entrega. Evita endurecer tu corazón. El peligro del pecado imperdonable comienza cuando una persona empieza, poco a poco, a cerrarse ante Dios. ¿Cómo sucede esto? A través de decisiones pequeñas y repetitivas, ignorar su voz, alejarnos de su presencia, negarnos a admitir que necesitamos su ayuda. Es como ir colocando ladrillo tras ladrillo hasta construir un muro. La clave está en reconocer esos momentos y derribar esos ladrillos antes de que se conviertan en una barrera infranqueable. Dios no desea que vivamos con miedo a caer en este pecado. Su anhelo es que vivamos libres, en comunión y cercanía con Él. Por eso, cuidarnos del pecado imperdonable no significa seguir un conjunto de normas rígidas, sino mantener el corazón sensible, abierto y dispuesto al Espíritu Santo. Se trata de tomar cada día la decisión consciente de caminar junto a Él. En la siguiente parte profundizaremos en los frutos que brotan de una vida guiada por el Espíritu Santo. Porque cuando le permitimos actuar en nosotros, no solo evitamos el pecado, sino que descubrimos la plenitud que Dios ha preparado para quienes lo siguen. Quinta parte. Los frutos de vivir guiados por el Espíritu Santo. Ahora que comprendemos cómo protegernos del pecado imperdonable, es momento de mirar hacia un aspecto aún más esperanzador. ¿Qué sucede cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo? Porque más allá del temor, cuando le entregamos el control de nuestra vida, ocurre algo extraordinario. Empezamos a producir frutos, y no cualquier tipo de frutos, sino aquellos que reflejan la naturaleza misma de Dios en nosotros. La Escritura nos da una descripción precisa en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Maravilloso, ¿verdad? Ahora veamos cómo estos frutos se manifiestan en la vida de alguien que camina tomado de la mano del Espíritu Santo. 1. Amor. El amor es el centro de todo. No se trata de un amor romántico ni de afecto por quienes nos agradan, sino de un amor que trasciende, que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, comienzas a ver a las personas desde una perspectiva diferente, incluso a quienes te han herido. Es difícil, sí, pero Él enseña que amar no es solo sentir, sino decidir hacerlo. 2. Gozo. Un gozo que trasciende las circunstancias. Seguro conoces a personas que, a pesar de enfrentar momentos difíciles, irradian alegría. Ese es el gozo que el Espíritu produce. No depende de lo que pasa afuera, sino de la certeza de que Dios está contigo. Es como tener un sol interno que ilumina incluso los días más oscuros. 3. Paz. Una calma que no se puede explicar con palabras. En un mundo lleno de caos y ansiedad, el Espíritu Santo nos permite experimentar una paz que supera toda lógica. Es la tranquilidad de saber que, sin importar lo que ocurra, Dios sigue teniendo el control. Como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 4. Paciencia. Esperar con esperanza. Muchos tropezamos aquí, ¿verdad? Porque esperar puede ser agotador. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, aprendemos a hacerlo con confianza. No es una paciencia impuesta, sino aquella que brota del entendimiento de que el tiempo de Dios es perfecto. 5. Benignidad y bondad. Reflejar la compasión divina. Ambas virtudes van de la mano. Son la expresión de un corazón dispuesto a actuar con empatía, gracia y amor. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, te vuelves más sensible a las necesidades ajenas, y tus palabras y acciones comienzan a reflejar el carácter de Dios. 6. Fe. Una confianza que no se rompe.
La fe que el Espíritu Santo genera es firme, profunda y resistente, una convicción que permanece inamovible incluso en medio de las pruebas. Incluso cuando todo parece ir en contra, es esa fe la que te impulsa a decir: no entiendo lo que sucede, pero confío en que Dios tiene el control. Séptima, mansedumbre, poder bajo dominio. A menudo se confunde la mansedumbre con debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Es la capacidad de tener el poder para reaccionar, pero elegir hacerlo con humildad. Es la fortaleza de quien podría imponer su voluntad, pero decide responder con serenidad, confiando plenamente en que su fuerza proviene de Dios. Octava, templanza, vivir en equilibrio. La templanza, también conocida como dominio propio, es esencial en nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. Es la habilidad de controlar pensamientos, emociones y acciones, incluso en los momentos más desafiantes. No se trata de una habilidad humana, sino de un fruto que crece naturalmente cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Cuando estos frutos comienzan a florecer en nosotros, no solo se produce una transformación interior, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. Nos convertimos en testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en una persona que se entrega completamente a Él. Es como un árbol cargado de frutos dulces que alimentan a otros y glorifican al jardinero divino, nuestro Padre Celestial. En la siguiente parte, analizaremos cómo identificar y superar los obstáculos que pueden impedirnos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Porque, aunque Él siempre está dispuesto a obrar en nosotros, existen factores que pueden frenar su influencia en nuestra vida. Sexta parte, los obstáculos que pueden bloquear la obra del Espíritu Santo en tu vida. Después de conocer los hermosos frutos que el Espíritu Santo produce, es necesario hablar de algo menos agradable, pero igualmente importante: los obstáculos. Sí, esas actitudes, hábitos o decisiones que pueden frenar su acción y evitar que experimentemos su poder plenamente. Antes de profundizar, recuerda algo esencial: Dios no deja de obrar en tu vida solo porque cometas errores. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a guiarte y transformarte. Sin embargo, hay barreras que pueden limitar su obra. Veamos las principales y, lo más importante, cómo derribarlas. 1. El pecado no confesado. Este es uno de los mayores impedimentos. No hablamos de los errores que reconoces y presentas ante Dios en oración, sino de aquellos pecados que decides justificar, ocultar o ignorar. Es como levantar un muro entre tú y Dios. Pero aquí está lo maravilloso: ese muro puede caer con un arrepentimiento genuino. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos enseña: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Asombroso, ¿verdad? La solución está tan cerca como una oración sincera. 2. La falta de perdón. Este obstáculo afecta tanto nuestra relación con Dios como nuestras relaciones humanas. Cuando guardamos resentimiento o nos negamos a perdonar, nuestro corazón se endurece, alejándonos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amar y perdonar del mismo modo en que Él nos perdonó. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, que el perdón que damos está directamente relacionado con el perdón que recibimos de Dios. Así que, si sientes que algo detiene tu crecimiento espiritual, pregúntate: ¿hay alguien a quien aún necesito perdonar? 3. El orgullo. El orgullo es una barrera silenciosa que nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo. Es esa actitud que dice: puedo hacerlo solo, no necesito ayuda. Pero la verdad es que todos necesitamos a Dios, y reconocerlo no nos hace débiles, sino sabios. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se declara: Dios se opone a los orgullosos y concede gracia a los humildes. Por eso, mantener un corazón humilde es clave para conservar una relación viva con el Espíritu Santo. 4.
La distracción. Vivimos en una época llena de distracciones, redes sociales, trabajo, preocupaciones, entretenimiento, y aunque muchas de estas cosas no son malas por sí mismas, pueden consumir el tiempo y la atención que deberían pertenecerle a Dios. El Espíritu Santo no compite por nuestra atención. Él espera con paciencia. Por eso, debemos hacer un esfuerzo consciente para apartar tiempo para orar, leer la palabra y simplemente disfrutar de su presencia. 5. El miedo al cambio. Este es un obstáculo que muchas veces pasa inadvertido. En ocasiones sabemos que el Espíritu Santo desea transformarnos, pero ese proceso puede ser incómodo o incluso doloroso. Tal vez nos aferramos a viejos hábitos, rutinas o relaciones por temor a lo desconocido. Sin embargo, hay una verdad fundamental. Cuando el Espíritu Santo actúa en tu vida, siempre lo hace para tu bienestar. Como enseña la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Confiar en que Dios tiene un plan perfecto nos permite vencer el miedo y avanzar con valentía. 6. La duda. La duda es algo humano. Todos en algún momento nos preguntamos si Dios realmente está obrando o si el Espíritu Santo sigue presente en nosotros. Pero cuando esa duda se vuelve constante y no la enfrentamos, puede convertirse en un obstáculo que debilita nuestra fe. La solución está en fortalecer nuestra confianza a través de la palabra de Dios y recordar sus promesas. Romanos, capítulo 10, versículo 17, afirma: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que la inseguridad toque tu corazón, regresa a las Escrituras. Allí encontrarás verdad, consuelo y fortaleza. 7. La falta de acción. A veces escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero no actuamos. Puede ser por miedo, indecisión o comodidad. Sin embargo, la fe se activa mediante la obediencia. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos exhorta: sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Por eso, si sientes que el Espíritu te impulsa a dar un paso, hazlo. Aunque parezca pequeño, la obediencia abre el camino a la transformación. Cuando reconocemos estos obstáculos y decidimos enfrentarlos, permitimos que el Espíritu Santo fluya libremente en nosotros. Y lo mejor es que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Él mismo nos ayuda a vencerlos. Todo comienza con un corazón dispuesto y una oración sincera. Séptima parte: cómo una vida llena del Espíritu Santo impacta a los demás. Hasta este punto, hemos reflexionado sobre cómo el Espíritu Santo obra en nuestro interior, cómo nos guía, nos cambia y produce frutos maravillosos. Pero hay algo igualmente poderoso. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, su presencia no solo transforma nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Es como una luz que no puede ocultarse. Donde vayas, iluminas. Piensa en esto. ¿Has conocido a alguien cuya sola presencia transmite paz? Sin importar lo que ocurra, esa persona siempre tiene una palabra amable, una sonrisa o una calma que inspira. Esa es la huella del Espíritu Santo en acción. Y tú también puedes ser esa luz en la vida de otros. 1. Reflejas el amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, aprendes a amar como Dios ama. No solo a quienes te resultan agradables, familia, amigos, sino también a quienes te cuesta más: ese compañero difícil, ese vecino que te irrita, esa persona que no te comprende. Ese amor genuino e incondicional no pasa desapercibido. Las personas lo sienten y se preguntan de dónde surge. Y esa es tu oportunidad para mostrar el mensaje de Dios sin necesidad de palabras. 2. Tu paz se vuelve contagiosa. La paz que proviene del Espíritu Santo no se limita a tu interior. También toca a quienes te rodean. En un mundo lleno de ansiedad, conflictos y ruido, una persona que vive en paz
se convierte en un refugio para los demás. Esa serenidad calma los corazones, renueva la esperanza y muestra que hay algo diferente en ti, no porque seas perfecto, sino porque estás conectado con la fuente de la verdadera paz. 3. Tu vida se convierte en un testimonio. No siempre es necesario predicar con palabras. A veces la manera en que vives es el mensaje más poderoso que alguien puede escuchar. Cuando otros observan cómo enfrentas las pruebas, cómo conservas la fe y cómo tratas a las personas con bondad y compasión, eso comunica más que 1000 discursos. Jesús lo expresó claramente en Mateo, capítulo 5, versículo 16. Deja que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. 4. Inspiras esperanza y cambio. Todos pasamos por etapas en las que nos sentimos sin fuerzas, desmotivados o perdidos. Pero cuando una persona llena del Espíritu Santo aparece en nuestro camino, nos recuerda que aún hay esperanza, que no estamos solos y que Dios sigue teniendo un plan. Su presencia puede ser justo el impulso que alguien necesita para acercarse a Dios, corregir su rumbo o dar un paso de fe que transforme por completo su vida. 5. Eres un instrumento de unión. El Espíritu Santo siempre busca unir, nunca dividir. Cuando permites que Él dirija tus pasos, te conviertes en alguien que promueve la reconciliación, que busca la paz en lugar del conflicto y que tiende puentes donde otros levantan muros. Esto no significa ceder en tus principios, sino actuar con sabiduría, amor y equilibrio. El Espíritu Santo te da la gracia necesaria para mantener la verdad sin perder la compasión. 6. Llevas luz donde hay oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de dolor, confusión y desesperanza. Muchas personas se sienten atrapadas por el pecado o por las circunstancias. Pero cuando alguien lleno del Espíritu Santo llega, lleva consigo la luz de Dios. A veces no es necesario decir nada. Tu actitud, tu paz y tus acciones son suficientes para que otros perciban esa diferencia. Como enseña la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, debemos brillar como luminares en el mundo. 7. Te conviertes en un canal de bendición. Cuando el Espíritu Santo obra en tu interior, no lo hace solo para beneficiarte, sino también para alcanzar a los demás. Tal vez te mueva a decir una palabra oportuna, a ofrecer ayuda a quien lo necesita o a orar por alguien que atraviesa un momento difícil. Nunca subestimes cómo Dios puede usar un gesto sencillo para cambiar una vida. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo no es solo un privilegio, sino también una gran responsabilidad. Cuando le permitimos llenarnos por completo, nuestra vida se transforma en una herramienta poderosa en las manos de Dios, capaz de llevar amor, esperanza y renovación a un mundo que clama por luz.